que estaba pasando. Vamos ahora a comparar eso de lo que pasó en Estados Unidos con lo que pasó en la China, por ejemplo. La China, después de como 50, 60 años de guerra, los comunistas subieron al poder en el 1949. Y ellos impusieron un sistema más o menos como la guerra contra la pobreza. Empezaron con programas de colectivización de las fincas, de la agricultura y bueno, todo eso. Y después de 30 años, ¿qué tenían ellos? Una miseria completa. Según que las estadísticas, aproximadamente 30 millones de personas murieron de hambre en ese periodo. Y en el 1979, después de la muerte de ¿cómo se llama? De Mao Zedong, Deng Xiaoping introdujo un concepto nuevo en la China, el concepto de mercados. ¿Y qué pasó desde ese entonces? En 30 y pico de años, China, antes que era el punto más miserable del mundo, ahora es una potencia mundial en 30 y pico de años. En 30 y pico de años, la reducción más grande de toda la historia en la pobreza ha ocurrido. ¿Por qué? Por la introducción de mercados. China todavía no tiene un mercado libre, y no tiene un gobierno libre, pero es muchísimo mejor que antes. Sí, es cierto. Yo que he estado en China por cuestiones de trabajo, me ha tocado ver cómo quienes antes eran choferes de taxi, hoy son dueños de fábricas pequeñas, sí, con 50, 60 empleados solamente, pero son dueños de fábrica, dejaron el taxi, se unieron 3 hermanos, pusieron cada uno un dinero, compraron unas maquinarias rudimentarias y comenzaron a hacer llaves de agua, hicieron sanitarios, lavamanos y montaron una pequeña fabriquita entre la familia, fueron contratando personas y hoy tienen 60 empleados en sí, una pequeña fábrica que produce contenedores al año. Sí, porque es que le dieron la libertad de hacer eso. Imagínate eso en Cuba. Donde que uno tiene un restaurante o algo así en la casa y si uno gana demasiado viene que la policía para cerrar todo. Uh-huh. No, es que te permiten tener 12 sillas nada más. Puedes atender 12 personas nada más. Por favor. Bueno, vamos ya hemos visto que lo que pasó en la China es que si pasamos a la India, después de la independencia en el 1947, el partido Congreso, el Congress Party, que tuvo la rienda de control del país. Bueno, en un país democrático. Pero el partido Congress es más o menos socialista. Y sin la dictadura, pero que con todos los reglamentos que vienen con el socialismo. Por 40 años, de 47 hasta el 1990, más o menos, ellos estuvieron en el poder. En el 90 entró un partido nuevo, el BHP. ¿Y qué ha pasado en los últimos 24 años en la India? También el nuevo partido introdujo el concepto de mercados. Y ahora la India es una potencia mundial. La semana pasada, India lanzó un cohete hacia Marte. O sea que tenemos una potencia ahí. Y si uno ve que en la India, hoy en día, el nivel de servicio en los hospitales es de primera clase. India tiene la clase media más grande de todos los países del mundo, 1.2 billones de personas, pero 350 millones de la clase media. O sea, y está creciendo tremendamente. Yo he trabajado toda mi vida como ingeniero en compañías grandes. Los últimos años con HP. Y nosotros tenemos muchísimos ingenieros trabajando en la India, porque hoy en día
en cuestiones de computación y todo eso, el mundo está en una sola red. Y todos estamos conectados uno con el otro. Entonces yo tenía, cuando estaba trabajando, colegas en la India y están haciendo tremendo labor allá en la India. Sí, yo llamé esta semana a la compañía de cable para conseguir servicio de una pregunta, una respuesta que tenía sobre el cable y me contestaron en la India. Sí, el servicio de llamadas está en la India. Sí, el mundo está conectado. El call center. Pero la India está creciendo tremendamente. La China está creciendo tremendamente. Y vamos a comparar que dos países que están al lado, uno al otro. Es que Corea del Norte y Corea del Sur. Uh-huh. Corea del Sur tenemos que una industria tremenda allá. Tenemos carros, Kia y todos esos carros que están ahí. ¿Qué tienen en Corea del Norte? Tienen caballos, quizás cuando tienen con suerte. Esta semana ajusticiaron 80 personas en público, los mataron en público, 80 personas porque no estaban de acuerdo con el sistema. Realmente es una tragedia. Bueno, regresando al cuento de Bastiat y el panadero, tenemos que preguntarnos porque vimos que el panadero tenía un poco más de la riqueza. Vamos a entrar un poco en qué quiere decir riqueza. Y vemos que la riqueza se nota que por la acumulación de bienes. Ahora, ¿qué es un bien? Una libra de pan, por ejemplo. El panadero produce libra de pan. Esos son bienes. ¿Cuánto vale? Vamos a suponer que un pan francés que sale del horno del panadero vale $1. ¿Okay? En el momento que sale del horno. Bueno, yo lo compro, lo como y ahora no vale nada. O sea que era un bien necesario, pero de poca duración. ¿Okay? Tengo una casa. Eso es un bien, ¿verdad? Vale bastante. La uso durante muchísimos años. Pero es un bien, pero va perdiendo su valor en el sentido de que después de 5 años, 10 años es que empieza a colarse agua del techo y tengo que hacerle reparaciones. O sea, uno tiene que invertir continuamente para mantener ese bien. Que no hay nada que dura para siempre. Vamos a ver otro bien. La educación. ¿Por qué la educación es un bien? Bueno, si no tuviéramos educación, entonces nosotros estaríamos haciendo la cosa como hacían los tipos que todavía estaban en los árboles cuando nosotros salimos de la jungla. La prehistoria. Exacto. Entonces hemos aprendido cómo hacer las cosas más eficientemente. Y por eso es que es un bien y vale algo. Pero la educación mía, por ejemplo, su valor termina cuando yo me muero. O sea que es una cosa para la sociedad. Mi educación es un valor, es algo que existe, pero no va a existir para siempre. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es en la sociedad renovar ese bien, educando a los nuevos, a los hijos que vienen después de nosotros, para continuar con eso. Y preservar ese bien como un buen sistema de educación. Entonces, que vamos a ver cómo nos hacemos más ricos en esta sociedad. Produciendo, creando bienes nuevos, manteniendo bienes que tenemos. Eso quiere decir que dejando que el mercado libre funcione, produciendo esas cosas. Cuando nosotros pagamos un señor una cantidad de dinero para hacer un hoyo y después rellenar el hoyo, no estamos aumentando la riqueza del país. Lo que estamos haciendo es estamos perdiendo el tiempo de ese señor que está haciendo que no está haciendo nada de utilidad. Cuando tenemos esa persona trabajando, produciendo algo que alguien quiere, o sea, un bien, entonces él está contribuyendo a la riqueza del país. Bueno,
En todo eso, ¿qué debe ser que la función del gobierno? Como Enrique, como tú dijiste es que en el segmento, es que en el cafecito cubano antes, el gobierno debe estar ahí para crear un ambiente donde nosotros, los ciudadanos libres de este país, podemos entonces trabajar, crear, pensar, gozar y producir bienes, hacernos más ricos. Eso de la carretera, que era una cosa que hace el gobierno. La carretera es que realmente añade a la riqueza de todos nosotros. Yo esta mañana estaba comiendo una fruta que creció en California, por ejemplo. Uh-huh. O sea que eso para mí es una riqueza que yo puedo disfrutar de cosas que se hacen en sitios muy lejanos de acá. Y eso es que... Y viene por carretera. Y viene por carretera, o viene por barco, viene por otra cosa. Y el gobierno es que estableció la infraestructura que permite eso ahí, pero realmente es que no produjo ni los productos ni nada. Nada. El gobierno no produce nada, el gobierno gasta nuestros impuestos. Y ahora es que cuando tenemos un gobierno que quiere coger el dinero de uno y darle al otro, lo que está haciendo es realmente está destruyendo bienes, porque está quitándole el incentivo del productor para producir más, que nos haría más rico, y dándole el fruto de esa labor a otro. Para mí eso es pillería, eso es que realmente es robar de uno del otro. Sí, como Robin Hood. Exacto. Que Robin Hood le robaba al rico para regalarle a los demás. Okay. Para terminar ahora, quisiera señalar una cosa, que la comunicación siempre es difícil. Yo entré aquí con un mensaje que quisiera presentar a la gente, más o menos un dibujo para pintar. Y entonces siempre es difícil, hacer llegar exactamente lo que estoy diciendo a la gente, y eso es un problema de la comunicación. Bueno, en las próximas semanas es que vamos a continuar con esta cosa de estudiar valores y otras cosas. Muy importante, Robert. Bueno, es que muchísimas gracias por quiero agradecerle a usted que se tome este tiempo cada martes en venir a compartir con nosotros pues los valores de vivir en democracia, de los valores de la verdadera libertad que debemos preservar en este país. Es un honor tenerle siempre aquí. Muchísimas gracias por todo ese conocimiento y por el aporte que usted pues ha comenzado a traer a nuestra comunidad, Robert. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a Betty Hassi con el horóscopo. Después de la pausa comercial viene Felipe Aguirre con Vivir en Positivo. No se vaya, que se pone buenísima la gran revista de la tarde.